Hola a todos y bienvenidos a el living de nuestra casa. Me presento, soy Jairo Márquez, mi esposa Jessica Cantú. Sí, y correcto. Estamos comenzando este proyecto que Dios había puesto en nuestro corazón. La verdad es que... Gracias por vernos. Así es, tú lo comenzaste hace un par de días, tuviste la idea y ayer me avisaste que hoy grabábamos. Pero de verdad que esto es algo que nosotros ya... ¿No estás obligado aquí o sí? No, ahora ya no. Pero ya hemos hecho cosas juntos, hemos subido algunos reels juntos, estamos hablando del tema de compartir en redes sociales o en YouTube, pero teníamos el deseo de iniciar un proyecto de tipo un podcast, claro, donde podamos conversar, pero no tocando, pensamos si de familia, matrimonio, pero en general creo que conversando estos días, lo que en el centro que cae todo esto es Cristo en nosotros. O Cristo formándose en nosotros. Y de hecho ese es lo práctico. Exacto. Y creo que es parte de lo que queremos, como compartir experiencias, cosas que hemos vivido, transparentes de todo lo que Dios ha hecho, los quebrantos, los procesos, porque justamente así es donde Dios puede revelarse a través de las quebrantos y los procesos de debilidad. Así es que sin un afán de sobreexponernos, pero sí entendiendo que cuando uno comparte estas cosas también hace accesible y el deseo es que se puedan identificar, que también nos equivocamos, también nos peleamos, sí, también suceden cosas, también experimentamos frustración en el ministerio, pero la finalidad de todo esto es que podamos ver cómo Cristo se ha formado, y la verdad es que volteamos para atrás los años que han pasado, cómo han pasado los años. Volvemos para atrás y nos trae tanto gozo ver a Cristo formado realmente hoy por hoy en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en el ministerio, y nos emociona también lo que vendrá, porque Dios sigue tratando cosas de nuestra vida y bueno, queremos hacerlos parte un poco de esos procesos y esas cosas que hemos vivido a lo largo de estos 10 años de matrimonio y ministeriales también. Y también pastoreando. Y como les decía al principio, bienvenidos. Este es el living de nuestra casa, nuestro sillón. Y acá atrás está, por aquí está la... Saluden los de atrás también. Ahí está nuestro equipo. Eso. Ahí está Álvaro, que es el que está a cargo de todas las cosas de multimedia que hacemos, todo video. Gadiel, que está trabajando con nosotros junto con Toli en todo el trabajo, redes sociales, qué más, publicidad, todo. Y está Benja, hermano de Gadiel, que está ahí. Está invitado. Lo trajimos porque necesitábamos que alguien más aplaudiera. Hubo un evento aquí en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, y bueno, ahí estuvo Benja trabajando y tocando, así que bueno. Sí, después nos va a contar el testimonio del evento con el apóstol Daddy Yankee. Bueno, así que bienvenidos. Y como decíamos al principio, primera pregunta, no sé si nos la va a hacer la producción. Sí. Corroborar que el título es Cristo en nosotros. Y solamente quiero poner en base de algo. El deseo más fuerte que el Señor había puesto en nuestro corazón con respecto a hablar de cómo Cristo se ha formado en nuestras vidas por medio del matrimonio, nuestra familia, nuestras hijas, el pastorado, tiene que ver con que el ejemplo lo conversábamos de que una frase que a mí me bendijo mucho y no sé, yo creo que confirmó y también me llevó a un cierto grado de transformación fue entender que la Biblia no fue escrita para exaltar al hombre y mostrar a Dios como el que ayuda al éxito del hombre, sino que la Biblia fue escrita para solamente exaltar a Dios y humillar al hombre. Y esa tiene que ser la historia de nuestras vidas, que su gracia sea reflejada por medio de nuestra debilidad, y por eso queremos ser transparentes. Y no va a ser un podcast donde vamos a estar hablando de nuestro matrimonio, todos nuestros problemas. No, vamos a hablar acerca de Cristo, la formación de Cristo. Sí. ¿Y por qué entre nosotros? Porque aquí es donde ha nacido todo. Sí, y tú eres quien más me conoce, yo soy quien más te conoce, así es que sabré si estás mintiendo o no. Así es. Voy a hacer una cara. Así es que la primera pregunta que la lance el equipo. Lo primero. Sí, ¿cómo ha sido su primera etapa de matrimonio? El hecho de que haya empezado todo, ¿cómo ha sido el Cristo en usted en las primeras etapas de matrimonio? Así que suena redundante, pero de hecho también de que usted haya llegado como extranjera, todo ese proceso en ustedes. Bueno, todo esto, Gadiel también se sumó al equipo de hijos espirituales, esposo de Toli, y también le amamos. Y si bien tal vez no estuvo tanto en esos inicios, pero también ha comido del fruto de esos inicios. Sí. De las caídas y los dolores. No sé, responde la pregunta. En general, bueno, él es chileno, yo soy mexicano, nos conocimos en Estados Unidos. Sí, fui a estudiar a Estados Unidos, al Instituto Cristo para las Naciones. Sí. Me gradué, me quedé trabajando como... no era profesor, pero era líder a cargo de
el área de alabanza, adoración y música en la parte de español. Y Jessica llega a estudiar y nos conocimos. Era amiga de mis amigos. Yo no la conocía mucho y luego nos fuimos... Me di a conocer. Luego nos conocimos y nos caímos bien y luego ya la amistad se volvió mucho más intensa y... Pero importante porque tú, o sea, ibas por un tiempo nada más. Sí. Y sentiste a Dios quedarte un tiempo más. Tu papá acá en Chile decía, ¿qué estás haciendo allá? ¿Por qué te quedas? Pero tú tenías un sentir que tenías que quedarte. De hecho, yo no quería quedarme. Yo iba a estudiar solamente 1 año, después solamente 2 años. Y no quería quedarme a trabajar ni estudiar. Y bueno, el Señor puso una carga. Y creo que al final, claro, uno aprende en el proceso de madurez y todas las cosas que uno vive, pero sí creo principalmente que una de las razones de quedarme ahí era poder conocerte y conocernos en ese proceso. Porque nuestros inicios también tiene todo un proceso de formación donde yo creo que desde el inicio de nuestra, digamos, relación de noviazgo, el Señor nos tomó para formarnos porque nos íbamos a casar y todos los planes se cayeron, se suspendió el matrimonio, la boda, me despiden del trabajo por una situación mínima, o sea, fue un error que cometí, pero al final después con el tiempo vimos que era Dios. Era el Señor detrás de todas las cosas. Y desde ese inicio el Señor fue formando algo en nosotros de escuchar su voz y creer que realmente, más que pelear por nuestro amor, era pelear porque en un momento decidimos terminar. Fue como, esto no va a durar, o sea... Me quité el anillo de compromiso. Yo tenía todo ese tema todavía del drama mexicano, había que ponerle así. Algo así. Pero lo interesante fue que... Yo sé que cuando retomamos la relación, que ni siquiera me acuerdo si terminamos mucho tiempo o no, fue un día, 2, 3, qué sé yo, pero ya ambos entendíamos que era porque nos estábamos uniendo por un propósito mucho más grande que nosotros. Y tal vez se haga una pausa también un poco contestando a lo que Gadiel preguntaba. Yo creo que para mí en esa parte fue, no sé si tanto para ti, yo creo que para ti fue después, pero para mí ese primer inicio fue... una previa del entendimiento que ahora tengo. O sea, hoy volteo en retrospectiva y entiendo muchas cosas. En ese momento estaba experimentando la cruz de Cristo, formándome en un tema que yo no conocía y fui expuesta a ver mi naturaleza. Porque ahora como mujer, como pastora, que tengo hijos espirituales, que estamos a cargo también en el pastorado de una iglesia y me toca ministrar a mujeres, hoy entiendo cómo la naturaleza de la mujer tiende en su mayoría a ser full controladora. Yo en ese entonces me encuentro con una Jessica que, si bien creía en Cristo, entendía la Biblia a una manera muy superficial, fueron los primeros vestigios de la experiencia de la cruz en mi vida y yo sin darme cuenta. Me acuerdo un momento donde Dios me muestra... Estaba en el consultorio del dentista y me pongo a llorar porque yo tengo una experiencia en el espíritu donde me lleva a abrir un versículo y Dios me habla en mi espíritu de cómo yo le echaba como la culpa a Jairo de muchas cosas y no había visto que yo era una mujer orgullosa, una mujer controladora, una mujer con una naturaleza que estaba queriendo controlar todo lo que tú hacías, el trabajo, cuando nos íbamos a casar y este orgullo. Y Dios me expone ante este orgullo. Me acuerdo que estaba ahí en el consultorio del dentista y yo lloraba porque fue una experiencia muy fuerte en el espíritu. Ese primer encuentro con darte cuenta con la cruz y que te muestra tu naturaleza y te ves tan desnudo, realmente, como Adán y Eva, así como de repente el pecado y te ves desnudo y hay un acudir a la gracia. Fue el primer encuentro donde yo me empecé a dar cuenta que matrimonial, o sea, ahí éramos novios, pero que el problema no eras tú, sino el problema era un corazón orgulloso, que era yo, como Dios rechazaba al orgulloso pero daba gracia al humilde y comenzó un camino en mí de un entender de la gracia desde la humildad de Él a través de mí. Ahí me acuerdo que te dije, en vez de exigirte, te pido perdón por esto y esto y para mí fueron las primeras instancias donde Él se empezó a formar en mí en la práctica y hoy me da la autoridad de que tengo muchas chicas que tienen algunos temas así y... Bueno, yo les digo, ya pasé por eso. Y lo más importante es que después del quebranto hay vida. Y yo creo que el centro de, como comentábamos al principio, que el centro es Cristo formándose en nosotros, Cristo en nosotros. Y creo que el Señor usó nuestros quebrantos o provocó o utilizó todo lo que podía suceder para quebrantarnos y mostrarnos desde el principio que esto se trataba de que Él se formara en nuestras vidas. Sí. No comentábamos... cuando conversábamos antes de grabar, que nos acordábamos cuando tú hablaste con una persona que te dijo que el principio del matrimonio era morir por el otro. Sí.
pero no se trata de morir por el otro, sino que ya es una mención muy Estaría sobre una base egocéntrica. muy efímera, muy vana, el cambiar por amor natural. Claro, porque el principio real es que nosotros no morimos por el otro, porque el único que murió por los demás fue Cristo. Sí. Él murió por todos nosotros, yo no muero por los demás. Yo muero porque ya estoy juntamente crucificado con Cristo, porque me identifico con su muerte, entonces yo muero yo me dispongo a ser crucificado y a morir por causa de la nueva vida que tengo en Cristo. Y creo que con más o menos entendimiento en esa etapa de nuestro inicio matrimonial, fue lo que comenzamos a experimentar, lo vimos de lejos y dijimos, listo, esto va a ser. Y así comenzó nuestro matrimonio, así comenzó nuestra etapa, creyéndole al Señor, que nos está uniendo por algo mucho más grande. Y eso también ha sido un sostén un sostén en nuestro matrimonio, porque si no hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo. Hemos tenido discusiones súper fuertes, hemos tenido momentos donde realmente estamos decepcionados el uno del otro, donde tú misma me has dicho así de que es que de verdad no sé, y lo digo, Jessica lo decía con fundamento total, de no sé qué hacer contigo. Y en algún momento también yo decía... Eso a mis inicios, ¿verdad? Vamos aclarando. Todo eso de verdad que ha sido una herramienta que ha utilizado el Señor para formar su vida en nosotros. Y que con eso también es una herramienta para formar a otros y darle el consejo, o sea, formar a Cristo en otros y darle el consejo desde la experiencia, no desde la teoría. Entonces, así cambian las cosas cuando empiezas a ver que Dios te consuela para poder consolar a otros. Toma otro sentido, porque todo lo que vivimos no somos el último, el fin en sí mismo, sino el fin es que esto sea para la edificación del cuerpo de Cristo, y así lo hemos visto. A mí también siempre me preguntan, como en la primera etapa, cómo fue dejar tu país, tu familia, venirme a Chile, yo como mexicana. Siempre me preguntan y como que hay cierta como admiración en lo natural, y la verdad es que siento que nunca lo viví como algo como que, ay, yo, Jessica, que estoy dejando todo. Siento que Dios siempre nos guardó, y creo que también ahí tú tuviste una oración importante, sentir una carga de si ella se viene por mí o por qué. Sí, yo estaba muy preocupado. Estaba así que, Señor, ¿cómo lo va a hacer si no le gusta? Y si tenemos, está bien, tendré que ir a vivirme a México un tiempo con ella hasta que se acostumbre, no lo sé. Pero del principio fue un entendimiento de que esta era la tierra que el Señor había asignado, y estar aquí juntos. Y que yo no tuve como esta parte en una gloria en yo irme y venirme y sacrificarme, sino es Dios el que te mueve. Y Dios así ha sido. Creo que tampoco teníamos una gran conciencia del entendimiento que hoy tenemos de lo que era estar bajo su voluntad, estar bajo lo que Él quiere, pero había un genuino deseo de agradarle. Sí. Y eso era lo más importante. Yo creo que las personas que recién experimentan a Cristo, hay un deseo de agradarle y de servirle, y ese era lo que apasionaba nuestras vidas. Con el tiempo sí sigue siendo ese nuestro deseo, ha aumentado, ha madurado. No sé, ¿quieres decir algo? O sea, como que traigo como muchos recuerdos con respecto, y entendiendo ahora mucho más que, no sé, tomando nuevamente el título de Cristo en nosotros, que yo no estaba buscando que Cristo se formara en nosotros, no estábamos buscando eso, no. Pero el Señor utilizó cada una de esas cosas para que su vida se formara, para dar el carácter y no sé, yo creo que esta intimidad que nosotros vivimos en el matrimonio, de conversar así, porque al final somos la primera persona a la que acudo, eres tú y tú a mí, o sea, pero ya ni siquiera por a veces una oración, sino que me siento así, no me siento bien, no me siento, o sea, y en esas cosas, o sea, todo, no sé, tomando el ejemplo de nuestro matrimonio, toda persona casada, o sea, es en tu casa, con tu familia, con tu esposo, tu esposa, es ahí donde Cristo comienza a ser formado en ti, porque es donde tienes tus primeras batallas, los primeros enojos. Hablábamos también hace un rato atrás que nos poníamos de acuerdo en qué conversar o qué hablar, y decíamos este tema de cómo éramos antes, o sea, de que yo era una persona que no quería ser pastor, y el deseo de que puedan ver a Cristo siendo manifestado en nuestras vidas, en la fragilidad y los errores. Es lo que experimentábamos, no sé, tú venía de una línea donde querías ser perfecta, dar un buen ejemplo, y yo lo único que quería hacer era un loco que no quería ser falso, o sea, de que no puede ser todo tan perfecto, y
Voy a ser ahora imperfecto. Exacto, y el Señor nos fue guiando para... Porque al final ambas son una manifestación del yo, una manifestación del ego, tanto el que busca una imagen santa, tal vez con una buena excusa de cuidar al cuerpo de Cristo, con una buena intención, tanto como aquel que ama su personalidad y su particular manera de ser. Ambos son una manifestación del ego, ambos son una manifestación del yo, que no ha pasado por la cruz. Entonces también esa santidad que tal vez yo quería tener esta imagen perfecta. Yo me acuerdo que en los primeros instantes, los primeros años intentaba, no sé, no tener tantas cosas en Instagram, porque hoy en día uno se compara y vivimos en una generación donde la apariencia, tener un Instagram bonito, tener una imagen linda, una iglesia que tenga redes sociales lindas, eso es lo que comunica, pero al final no es lo que tal vez sea en la realidad. Y ante esta parte tal vez del yo, de yo querer aparentar, fueron también de las primeras cosas que Dios nos trató. O sea, yo te saco de donde estás, a ti también Dios te saca, Dios nos pone aquí y uno cree que llegábamos a Chile, no sé, a conquistar las naciones. Y se convirtió mucho más, y estos años ha sido más que nosotros conquistar algo para Dios, ha sido un Dios conquistarnos, conquistar áreas en nuestra alma, conquistar áreas en nuestra personalidad, reestructurar y cambiar todas las cosas. Y el tema central de todo esto es que Cristo en nosotros es la expresión de su vida, es la vida de Cristo en nosotros, es tener otra vida, y la vida se expresa en lo cotidiano, en el día a día, como tú estabas diciendo, de que al final todo nos lleva a morir a nuestro ego, a lo que nosotros queremos, y para que su vida sea la que esté creciendo en nosotros. Y cómo se manifiesta la vida en cómo yo le hablo a mi esposa, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo la gente puede ver cuando viene a nuestra casa o nos ve, cómo yo pastorear a mis hijas, o ser papá de nuestras hijas. Y que la vida de Cristo se manifiesta en todo eso. O sea, de nada sirve tener un iPad, un computador, una nube llena de conocimiento, libros y todas las cosas si esta vida no se manifiesta, si esta vida no se expresa. Y el deseo el deseo profundo que tenemos de compartir en estos podcasts, en estas conversaciones, es poder aterrizar toda la manifestación de la vida, que Cristo pueda verse. O sea, antes me daba cuenta que no me gustaba mucho saludar a la gente, que no me gustaba socializar tanto, pero entendí un día que o sea, yo necesito ser parte del cuerpo. No sé, estamos en un evento y en vez de huir por ahí y no saludar a la gente, o sea, compartir con el cuerpo, manifestar la vida, saludar. Y que al final no es algo tuyo, ¿no? Es algo de la vida misma que se ha manifestado y se abre paso a través de mucha cruz entre medio, de mucho llano Jairo. O sea, muchas veces nuestro matrimonio ha sido, es que realmente yo no puedo estar no puedo estar casado, yo no puedo seguir siendo el esposo de Jessica, no puedo ayudarla, no sé qué hacer, me enojo tanto porque la quiero ayudar o porque no la entiendo y por no sé lo que ella quiere. Ni nosotras sabemos lo que queremos. Exacto. Pero al final entendí que lo único, cada vez que nos peleamos, yo no sé, también pasaba este tema de que discutíamos y al otro día, un día sábado, o discutíamos un domingo en la mañana, yo tenía que llegar a predicar a la iglesia o dirigir alabanza y sentirme como un hipócrita y no sé, y no estoy enojado con ella. Pero al final, cuando nosotros permitimos que la vida de Cristo comience a ser formada, simplemente lo permitimos, porque no es una cosa que nosotros, es literal, podría decirse como abrir una llave, no podemos controlarlo, simplemente decir sí, Señor, dale, aunque yo esté enojado, porque quizá podamos decirlo, tú te equivocaste. El Señor aún así me llevaba a mí a confrontarme en decir, pero tú ya estás muerto. O sea, tú ya no tienes vida. ¿Qué te cuesta, aunque ella se haya equivocado, perdonarle y tú pedir perdón y tú agachar la cabeza? Si esto no se trata de quién tiene la razón y quién tiene que reconocer, esto se trata de quién está dispuesto a estar crucificado primero. Y yo creo que como los dos estamos en eso, cada vez que nos hemos, no sé, pedido perdón, reconciliado, conversado, al final los dos reconocemos lo mismo, de que, amor, perdóname. Hay algo de Dios que está tratando en nosotros. Sí. Y nos pasa mucho con muchos matrimonios que ministramos. Esta es la clásica, la típica que te dicen, yo muero y ella no muere. Sí. Yo hago y el otro no. Y al final lo único que expresa es que tú no has experimentado en esa parte a Cristo. Uno no está muriendo
por el otro y quién muere más o quién muere menos, sino tiene que ver con que Dios está formándonos, identificándonos cada vez más con que no somos nosotros y no es Él. Sí. Y ahora que hablabas también, no te quería interrumpir, pero se me venía un poco esta parte donde que tú decías, de, tal vez la personalidad, de ser loco, de todo eso. Recuerdo un momento cuando yo también tenía poco tiempo acá en Chile expuesta a todo esto. Y bueno, yo soy de Monterrey, una ciudad en México del norte de México que se caracteriza por hablar fuerte, golpeado, así. Ya sabes a qué voy a decir, ¿no? Entonces una vez estábamos con Pero bueno, no es malo. No, una vez estaba con nuestro padre espiritual, con el apóstol Lucas, con tu papá, mi suegro, y algo, no me acuerdo, estábamos hablando y empecé yo como que a hablar más fuerte o como más que fuerte de volumen, como que más golpeado, más así, esto, ¿no? Y como que medio taponeando, no sé, no me acuerdo bien específico, pero yo me acuerdo que él con mucha dulzura como que se quedó callado y yo sentí el Espíritu Santo, no sé si fue así, no, yo les estaba hablando así y me volteé a ver y me dice... Creo que te dijo, pero Jessica, no te enojes o algo así. Ah, sí, claro, él me dijo como que no hables así o no te enojes. Y yo, claro, y yo le digo, no, es que los de Monterrey hablamos así. La gente de México hablamos así. Y yo sentí así en ese momento el Espíritu Santo que me pegó. Y yo tenía poco tiempo expuesta a esto y sentí como ahora en Cristo, ahora en el reino, ya no hay una manera de hablar que me identifica por mi cultura, por mi naturaleza, por mi manera de ser, por mi personalidad, por mi carácter, por mi temperamento, cualquier cosa, sino ahora en Cristo. Y esas fueron de las primeras experiencias que yo también trató, tanto algunas cosas en mí, con una pequeña conversación en el espíritu, algo, pero Dios sin duda nos ha tratado en las cosas prácticas, como el hablar, en las cosas prácticas como nuestras intenciones, como ahora hoy en día hay cosas más profundas que Dios trata. Tal vez antes eran cosas muy externas, pero hemos avanzado en estos años y hemos visto cómo su vida se ha ido formando en temas profundos de nosotros. Ahora tal vez más adelante vamos a hablar un poco de la gestión del cuerpo, de la salud, del tiempo. Son cosas que Dios nos ha hablado, del trato con nuestras hijas, porque cuando uno experimenta a Cristo y le das, Él toma todo de ti, te identificas con su muerte llena todo, para que también su vida se abra paso por completo. Y ahora que tú estabas hablando, inevitable pensar de que se ha hablado hoy en día mucho acerca del nuevo pacto, hay todo un estudio doctrinal, los principios, y sí, con respecto a la palabra, la Biblia, al Evangelio, pero el nuevo pacto, la gracia es una vida. Sí. Una vida que se vive, se experimenta, y muchas veces tenemos más conocimiento que nos ha pasado de que, a veces había momentos en nuestro matrimonio donde tú necesitabas algo y yo te empezaba a ministrar en el espíritu, te daba una palabra y te decía, no, pero qué amor, y te trataba de enseñar. Y muchas veces tú me dijiste que no necesito que me prediques. No necesito que me des una palabra, yo lo que necesito que me leas Romanos. No quiero 8. que seas un maestro enseñándome ahora, ministrándome. Necesito que seas mi esposo. La vida de Cristo se manifestaba en mí muriendo, porque yo lo único que quería era sacarte de ahí. Sacarte rápido, a mi forma. Y el Señor me estaba llevando a morir a mí, abrazarte, el estar acostado contigo, abrazarte, amor tranquilo, orar por ti y ministrarte amor, paz por medio de un abrazo, y mi boca callada, no decir nada. La doctrina del nuevo pacto, dejarla a un lado. Exacto. Y que salga la vida de Cristo. Y no solamente nos ha pasado en nuestro matrimonio, nos ha pasado con gente en el pastorado que no necesitan, no estoy hablando en contra de la enseñanza, sino que necesitamos predicar y experimentar. Sí. Predicar, enseñar y expresar y vivir, y que la gente lo pueda ver y que todo el mundo pueda ver lo que Cristo está haciendo en nosotros, y eso es predicar con el testimonio. Sí. Yo creo que eso es lo que hoy en día necesitamos con urgencia, es que la gente pueda ver a Cristo. Sí. No solamente escucharlo, no solamente aprenderlo. Una buena prédica, una buena doctrina. Mi papá lo ha dicho mucho,
o sea, muéstrame a Cristo, solo muéstrame a Cristo nada más. Sí. Y lo que nosotros deseamos con este inicio de podcast y con los próximos episodios, lo que queremos hacer es que por medio de estas conversaciones y todo lo que estamos viviendo, mostrarles a Cristo. Mostrar, ayer mismo cuando Jessica me dijo de que, amor, no sé si te confirmé, pero mañana grabamos, y empezamos a hablar, porque personalmente estuve viviendo un par de meses donde los chicos que están acá atrás han estado trabajando conmigo, ayudándome en mis redes sociales y en grabar. Como que me sentí, le dije ayer a Jessica, siento que no me siento cómodo conmigo mismo, como que estoy forzado, como que voy, grabo, hago algo, subo algo, pero siento como que ya quiero sacarlo de encima, listo, no estoy apasionado con el tema. Y ayer conversamos mucho acerca de eso, y también es parte de esta semana donde yo le abría mi corazón y entendía que no tiene que ver con nadie más, sino conmigo mismo, de darme cuenta que el Dios Señor estaba también tratando cosas profundas en ti. Claro, porque Jairo es, no sé, que hubiera querido grabar algo mucho más de que, loco, no sé, pero me quiero alejar de esa realidad y lo que quizás muchos estaban viviendo. Dios te está sacando. Alejando, sí, o sea, como que Dios pone el deseo de que no quiero ser más esta persona, Dios me está sacando de ahí, pero entonces, ¿quién soy? Y es válido tener un camino donde uno se va cuestionando ciertas cosas, de decir, Señor, ¿qué hago? Pero eso nos hace mucho más dependientes. Ayer le decía a Jessica de que este es un tema mío y mañana, cuando grabemos, no quiero que sea esto mismo para nosotros. O sea, para mí no quiero ser el Jairo de siempre. Sí. Quiero ser el Jairo que muestre la vida de Cristo. Sí. Yo puedo improvisar bien, decir chistes, hacerme chistoso. Podemos dar una buena prédica de 3 puntos. Pero no quiero hacer eso. Quiero que la gente pueda ver por medio de mi vida frágil y los errores y por medio de nosotros, nuestro matrimonio, lo que es Cristo, y que se pueda ministrar la verdadera vida, lo que nosotros predicamos un domingo, que ayer fue domingo, predicamos en la iglesia, lo que yo predico ayer, en la semana y todo el tiempo la gente lo puede ver en mi carácter, en mi forma de ser. La gente cercana lo ve, nuestros hijos espirituales lo ven, pero bueno, hoy queremos que puedan verlo ahí, que esto pueda ser de bendición, sí, que pueda sumar, que pueda abrir una ventana de un deseo profundo en ustedes, cada persona que nos ve, de experimentar a Cristo y cada vez más ser una vitrina transparente que solamente muestre a Él su gracia, y que nosotros y hasta nuestros mismos problemas, rollos, debilidades, lo bueno, lo malo pase a un segundo plano, desaparezca. Así y que Cristo se abra paso. Así es que bueno, ese es nuestro deseo con este primer episodio, perdón. Y bueno, gracias por preferirnos. Gracias por ver. Hasta acá. Así que ahí apóyennos, no sé si apóyennos, pero compartan. Sí, compartan esto, denle like, suscríbanse al canal, búsquenos en nuestras redes sociales. Super youtubers. Jairo.Márquez es mi Instagram. Yes.Cantú. Yes.Cantú.Márquez. Ahí publicamos tips de belleza, de salud. Y algunas veces algunos memes. Así que eso. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos y ahí coméntenos ahí aplaudiendo, vamos. Si les ha gustado esto. Un abrazo, nos vemos, gracias.